inicia con Juan Calvino, un teólogo y filósofo francés considerado como el padre de la Reforma protestante en Suiza. Su padre era abogado, pero trabajaba con un obispo. Es por eso que quería que su hijo se dedicara a Dios y así fue. Pero después pensó que el sacerdocio no le serviría de nada, así que lo mandó a estudiar leyes y él dijo: está bien. Y se fue a estudiar a la Universidad de Orleans en Francia, hasta que su padre murió y Calvino por fin fue libre de elegir lo que quería hacer en la vida. En 1532 escribió su obra de Clementia, donde realizó un comentario de la obra de Séneca, y a partir de aquí pasó del catolicismo al protestantismo. Todo explotó y tuvo que huir a Suiza, Basilea, donde se refugió en la casa de un protestante llamado Louis Dulouet, donde estudió a fondo la Biblia y empezó a escribir su más grande obra en 1536 en latín, La Institución de la Religión Cristiana, que se dividió en 4 ediciones. La primera edición nos habla sobre que no hay necesidad de pruebas reales sobre la existencia de Dios, pues la evidencia más clara es la naturaleza, que es el hombre en su complejidad e inteligencia. La segunda edición nos dice que el hombre es pecador por principio y dice que el hombre nace en un mundo que nos incita a pecar, nos inclinan al mal. El pecado no lo buscamos, él nos busca a nosotros. La tercera edición nos dice que la fe es personal y que tú decides desde tu interior cómo realizarla. Nadie más lo hará más que tú. La cuarta edición y última nos habla sobre la existencia de la Iglesia, de una visible e invisible. La visible son creyentes sinceros y se cuelan unos no sinceros, y la invisible son las que conforman creyentes totalmente sinceros. También habla sobre la relación entre el poder político y la Iglesia. Se está de acuerdo que los cristianos sigan las órdenes del gobierno, pero si éste hace algo que contradice la Biblia, se les puede cuestionar sus acciones. Después se dirigió a Ginebra, donde comenzó a reformar la iglesia, pero fue exiliado, así que fue de nuevo a Basilea y después se dirigió a Francia, Estrasburgo, donde pastoreó durante 3 años y se casó con una viuda llamada Idelette Sordebur. Después fue llamado e invitado de nuevo a Ginebra, donde inicia con más fuerza el calvinismo y se crea el Consistorio de Ginebra, que era una asamblea gobernativa encargada de la administración de Ginebra, donde se prohibían las actividades sociales como era el teatro, los bailes y las apuestas. Estaba formada por pastores y ancianos, laicos que confrontaban con problemas de pecado y si no los obedecían los excomulgaban. Iniciamos con el punto esencial del video. El calvinismo es un sistema doctrinal basado en las enseñanzas de Juan Calvino. El calvinismo ponía énfasis de la autoridad de Dios. Para nada la Iglesia inicia cuando comienza a ser perseguido y se refugia en Ginebra. Características: basa sus creencias en Cristo. Todo gira en torno a Dios. No es necesario la figura de un sacerdote, ya que todo está dentro de nosotros. creencia absoluta y autoridad únicamente de Dios. Consideran 2 sacramentos, el bautizo, que era el lavado de los pecados, y la cena, donde se alcanzaba la salvación. Se basa en los 5 puntos del calvinismo que explicaremos a continuación. En inglés, TULIP. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saint. 1. Depravación total. Me dice que el hombre es un ser depravado por el pecado original. El pecado se apropia del hombre haciéndolo incapaz de elegir a Dios. Este se expande y domina nuestra personalidad, pensamientos, emociones y nuestra voluntad. 2. Elección incondicional. Nos dice que Dios eligió antes de la creación del mundo a los que serían salvados por Él. Expiación limitada nos habla que la muerte de Jesús en la cruz solo fue dirigida a los elegidos por Dios previamente. 4. Gracia irresistible. Nos habla que tú no eliges a Dios, pues Él es el que te elige a ti, y tú no podrás decir que no a su benevolente oferta de la salvación. 5. Perseverancia de los santos. Cuando alcances la salvación, seguirás perseverando hasta alcanzar la máxima salvación. Juan Calvino muere en Ginebra en 1564, a los 54 años de edad. Él nunca paró de trabajar, incluso lo hacía en cama aunque estuviera a punto de morir, pues decía que quería que cuando Dios viniera por él, quería que lo encontrara trabajando. Sin duda Calvino fue un hombre importante, que hasta la actualidad su ideología sigue vigente y sigue en práctica por algunas personas.